Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Maite, Sí, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta conversación que tiene como centro el juego y su vinculación con la lectura, los libros para niños y la cultura infantil. En la tarde de hoy nos acompañan tres invitados con una presencia muy importante en el ámbito de los libros para niños en Colombia y cuyo trabajo forma parte del imaginario de varias generaciones, no solo de colombianos, sino también de latinoamericanos, en torno a la literatura y los libros para niños. Ellos van a compartir con nosotros sus puntos de vista y sus obras vinculadas con estos temas. Quisiera presentar en primer lugar a Pilar Posada, que es licenciada en Educación Elemental en Música y Movimiento, con diplomado en método ORF para la enseñanza musical. Además, es especialista en psicología con énfasis en niños y es autora de varios libros para público infantil como Cantar, Tocar y Jugar, Ay mi amor, Corre que te pillo, Comadrita la rana, así como también de música para niños, con obras como Los Tres Tambores, En Coche va una niña o Canciones para chiquindines. Pero además, Pilar es tallerista y conferencista de temas en educación musical y pedagogías creativas y tiene un trabajo hermosísimo con niños de primera infancia. Y bueno, aquí entre nos también me interesa mucho el tema de la expresión plástica y ese es un aspecto que podemos comentar por allí en algún momento. Nuestra siguiente invitada es Olga Cuellar, una creadora con una formación muy interesante porque es una pedagoga infantil con una muy amplia experiencia en el trabajo directo con niños y que se ha dedicado a la creación de obras infantiles. Ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales y bueno, tiene una larga trayectoria en la ilustración de libros para niños, pero también de otros materiales. Y podríamos decir que la obra de Olga tiene un sello particular reconocible que hace que su obra resulte cercana, familiar, acogedora. Y entre sus obras podríamos mencionar, por ejemplo, los patines, el triciclo, saltarines, escondidas, o por ejemplo la serie de Pesadillas de las Brujas, que fue muy conocida en los 90, o Los animales me enseñan, o por ejemplo la serie de Mis vocales, mis colores, que son unos libros muy del interés de los más pequeños, como pude yo ver personalmente en mi etapa de bibliotecaria infantil. Y ahora me voy a poner seria, muy seria, para presentar a nuestro siguiente invitado, pues se trata de un artista tan formal y tan atildado como el ratón vaquero, que ha recorrido más mundos e historias que Tío Conejo o la araña Nancy, que sabe más canciones que un sinsonte y que tiene un superpoder propio de un personaje de cuentos de hadas. Es capaz de sacarle una sonrisa a una piedra. Estamos hablando de Alecos, quien cursó estudios de diseño gráfico, grabado y pintura en la Universidad Nacional de Colombia. Ha ilustrado muchos libros para niños, pero también es cuentero, es músico, es escritor y ha publicado una importante cantidad de libros para niños y jóvenes. Entonces, estos tres invitados excepcionales van a hablar con nosotros sobre el juego y los libros para niños. Y quisiera comentar acá que, recordando un poco a Huizinga, el juego implica un tiempo y un espacio de libertad eh, en el que se puede simular, crear, imaginar, proyectar. Y aunque es más antiguo que la cultura, porque hay, pues los animales juegan, los cachorros juegan, eh, sí constituye para los seres humanos una vía para entrar a la cultura. Desde muy temprano, el juego nos permite entrar en contacto con la palabra, con la tradición que heredamos de la humanidad en el mundo de los juegos y de la palabra que juega. Pero además quisiera también recordar aquí cómo Tonucci nos dice que el juego es el trabajo del niño, porque es lo que
necesita hacer para ir dándole forma a su lugar en el mundo. Y necesita justamente el juego libre para ir conformando su experiencia y darle sentido a lo que vive. Entonces, desde este punto de vista, yo quisiera preguntarle a nuestros invitados qué importancia consideran que tiene el juego en la vida de los niños, y quisiera empezar con Pilar. Bueno, Maite, gracias. Saludo para todos, para ti, para los compañeros. Eh, Empezaste con Huizinga, pues que es un filósofo que todos los que amamos el juego y le damos una importancia grande, hemos mirado, hemos seguido y bueno, pienso que así es, que el juego es una necesidad eh, básica para los niños, es imprescindible, no es ningún tipo de adorno, de situación, digamos, superflua que acompaña a la infancia, sino un asunto esencial, primario, básico, fundamental. Es decir, el juego es, digamos, el material, la materia a través de la cual los niños desarrollan todo lo que los humaniza, desarrollan sus cuerpos, desarrollan su motricidad, desarrollan su sentido del espacio, desarrollan sus relaciones con el otro, desarrollan el lenguaje, descubren la maravilla de los posibles sentidos y de la ampliación y multiplicación y juego de sentidos eh, que ofrece, pues, digamos, la cultura y que ofrece el lenguaje humano. Entonces, para mí, pues, el juego es un asunto primario, básico, fundamental y aún en esta etapa ya, pues, de mi vida que ya tengo el cabello blanco como mis compañeros, considero que todo lo que hago debe estar atravesado por esa maravilla que es jugar, crear, juntar nuevos elementos, explorar a ver qué pasa, si me arriesgo por aquí, si hago por aquí. Esa maravillosa libertad que tiene el juego no la tiene ningún otro elemento de la vida humana y he tratado de mantenerlo a lo largo de la vida adulta. O sea, no es solo importante para los niños, sino para todos. Muchas gracias, Pilar. Olga, ¿y qué nos dices tú? ¿Qué consideras tú que tiene de importante el juego en la vida de los niños? Abre el micrófono, Olga. ¿Ya? ¿Ahora sí me oyen? Sí. Perdón, no, que estaba diciendo que estoy de acuerdo con Pilar, contigo también cuando hablaste, cuando empezaste a hablar, y yo también creo que sin el juego no podemos vivir. Yo creo que el juego, como dice Pilar, yo que también ya soy canosa, eh, pero siempre lo he pensado, pienso que jugar es como respirar, como dormir, como comer, es una necesidad, es un alimento para el espíritu. Yo no concibo la vida sin jugar y yo creo que por ejemplo, uno mira en zonas de conflicto aquí en este país que está tan duro o en otras partes y a veces en unas condiciones absurdas uno ve a los niños jugando. Y uno dice, pero Dios mío, ¿esto qué es? Y es lo que hablaban ahorita, lo que hablamos, que el juego es una necesidad vital. No podríamos vivir sin el juego. Así es, pues nos permite sobrevivir incluso a la realidad. Alecos, ¿y tú qué nos puedes decir al respecto? Le pasó lo mismo que a mí. No se oye, Alecos. Está tomando gallo. No te preocupes que la primera persona que legalizó el mamar gallo fue García Márquez.
y ahí sí no hay nada que decir, ningún problema. Lo de tratar de explicarlo sí se lo dejo a otras personas. Mira, con muchísimo cariño lo digo, pero me hace acordar de alguna conferencia que era famosa en mis tiempos, que era la importancia del agua en la navegación. Ujú. Entonces, Muy bien, Alecos. eso pasa con el juego de los niños. Yo creo que es una cosa consustancial al niño que no me puedo explicar a un niño que no juegue. Y el niño que no juega, eso es una infamia, ¿no? El niño que trabaja o cosas así, pero eso es harina de otro costal. Y quisiera simplemente apuntalar que lo que ocurre cuando dos niños se conocen, lo primero es, ¿cómo te llamas? Fulano y fulano. La segunda frase es, o palabra es, ¿jugamos? Y empiezan a jugar. Ahí está. Es el oficio, es la profesión, es el, ¿cómo se llama? Bueno, la distensión de su vida, todo, ¿no? Yo me acuerdo también alguna vez con mi sobrinito, estábamos en una sala hablando con los grandes, ¿y tú qué eres? Y yo, ¿qué profesión tienes tú? Y tal. Y de pronto entra el niño jugando y yo le lanzo la pelota ¿y tú en qué trabajas? Me dice, yo juego. Ya está. Más claro que el agua sucia. Oye, Muy muchas bien, gracias por Alecos. la presentación. Me gustó más la primera parte que la segunda. Y voy a ponerlo como profesión de mi vida, hacer reír a las piedras. Me gustó. Pues sí, bueno, está muy bien, Alecos. Gracias, Maite. Pero la segunda parte de la presentación también era importante. A ver, acabamos de hablar de la opinión que tienen ustedes sobre la importancia del juego en la vida de los niños. Y aunque sea completamente evidente, nunca está de más recordarlo, porque a veces algunas personas lo olvidan. Y bueno, ustedes ya han hablado de, en líneas generales, el lugar que ha tenido el juego como vivencia para su trabajo. Porque bueno, es bien sabido que los seres humanos infundimos nuestras acciones y entre ellas nuestro trabajo de eso que somos, de lo que sabemos, de los elementos que conforman nuestras señas de identidad. Pero además de eso, ¿qué lugar tiene el juego como tema en el trabajo de creación de cada uno de ustedes? Y vamos a empezar ahora a la inversa. Vamos a darle la palabra primero a Alecos. Mira, yo tengo que decirte que yo no tengo el juego como tema dentro de lo que trabajo en general, Ujú. pero sí como metodología, como principio del oficio, de cualquiera de mis oficios, de mis mediocres oficios, pero llenos de cariño. Intento hacerlo en todo sentido y mientras uno está creando y jugando, pues las cosas van bien. Cuando la creación en el arte se vuelve un suplicio y eso es terrible. Yo recuerdo algunos casos, siempre estaré poniendo ejemplos. Estaba haciendo unos telones para Fundalectura, la primera de hace muchos años, y me cogió la noche y se fue acortando el tiempo y los últimos días pasé 2 días enteros y una noche pintando telones. Había un momento en que pintaba y sentía cómo se me movían las tripas porque era sufriendo, no disfrutando. Entonces, siempre hay un momento de limbo en que uno no sabe qué camino coger y todo eso, pero siempre está eso, buscando elementos, buscando una u otra forma, y eso es jugar. Entonces, en ese sentido, voy experimentando, que también es una manera de jugar, experimentando técnicas, experimentando formas de decir o escribir, y entonces siempre está el juego ahí. Luego, lo que sí he hecho en algún momento, y hace muy poco tiempo, con una persona experta también en juegos, que murió desgraciadamente y murió de por vida, que es lo peor, que se llamaba Diego Parra, mi gran amigo de corazón, que escribió este libro maravilloso, Mente Creativa. Con él hacíamos una cosa curiosísima, que era hacer unos talleres donde jugábamos 7 horas continuas. Entonces jugábamos todo tipo de juegos, juegos de sala, juegos de mesa, juegos de escribir y juegos del cuerpo esencialmente, recogiendo tradición, ya no se puede decir oral, sino que gestual, manual, lo que fuere, y jugando. Esto es por ahora, me parece suficiente. Gracias, Noy. Gracias a ti, Alecos. Olga, ¿qué lugar tiene el juego entonces en tu trabajo de creación?
Yo creo que es casi lo mismo de lo que hablábamos ahorita. Como para mí, Estás un juego. poquito baja el sonido. Se te oye poco, se te oye lejos, Olga. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Aló, ahí me oyen bien o no? Ya le subí todo el volumen al no sé qué Qué pasa. raro, pues entonces. Aló, ¿qué se oye? ¿Será que Sí, sí se oye, Olga. Ajá, cuéntanos. se oye mejor? Un poquito. No sé qué pasará. Bueno, eh, me perdí. No hablábamos del lugar que tiene el juego en tu trabajo. Habíamos hablado de tu Sí. vinculación con el juego desde lo personal y bueno, quería ver si ya hay otros elementos. Por ejemplo, Aleco nos habla de una metodología de trabajo que implica el juego como una forma de aproximarse a la creación. En tu caso, ¿cómo funciona? Ya me ubiqué. Yo creo que es que creación es casi un sinónimo de juego para mí, porque la creación es una mezcla de muchas cosas. Entonces, como la imaginación le toca empezar a jugar en todas partes, la creación es un juego también, ¿sí? Es un juego de colores, es un juego de formas, es un juego de todo. Entonces yo pienso que al crear uno está jugando también, ¿sí? No quiere decir que a veces no, ese juego no sea complicado, hay juegos duros y, y a pesar de que sean juegos duros, pues de todas maneras hay normas en los juegos, nada más serio para un niño que un juego. Cuando uno está jugando con niños, ellos son súper estrictos en una cantidad de cosas, o si ellos pusieron la norma, hay que respetarla. Y yo creo que eso hace parte de una cosa creativa. Yo a veces hago unas charlas para maestros, para papás, que se llama el juego de la ilustración, precisamente donde convertir varias cosas gráficas, varios ejercicios gráficos, convertirlos en juego. Entonces, yo pienso que es la manera de crear también, ¿no? Muy bien. Pilar, ¿y tú qué nos dices? Bueno, mis libros son todos de juegos, porque resulta que yo he sido toda mi vida una maestra de niños de música y yo me formé en una metodología o en un esquema pedagógico en el cual el juego era un asunto muy importante. Este esquema pedagógico del que les hablo es el que promovió o fundó Karl Orff, el compositor alemán, y una señora que trabajaba básicamente en el cuerpo y con la danza, que se llamaba Gunhild Kidman. Y ellos dos desarrollaron una metodología, un estilo de trabajo musical donde había mucha importancia para la creatividad, para que el niño o la persona que estaba haciendo pues el trabajo de aprender algo de música tuviera siempre la posibilidad de combinar, de mezclar, de obrar, actuar creativamente con los elementos y ser un creador siempre y por lo tanto un jugador, un ser juguetón que es capaz de combinar de distintas maneras los elementos de las propuestas, pues los sonidos, el movimiento. Entonces yo a muy temprana edad me formé pues como en eso y eso ha marcado mi vida, marcó pues obviamente mi trabajo pedagógico y digamos amparada o cobijada por esa metodología, por ese esquema de concebir la pedagogía con los niños, yo cuando regresé a mi país, yo estudié pues por fuera eso, cuando regresé a Colombia hice un gran trabajo de investigación sobre juegos tradicionales musicales y obviamente mi práctica pedagógica del día a día se alimentaba de eso. Entonces empezaron a surgir posibilidades de libros que partían de eso, que partían de esa experiencia que yo había acumulado como maestra de niños, que estaba en un espacio con ellos y que en mis clases siempre
propiciaban juegos con el cuerpo, juegos con los instrumentos, juegos con los sonidos, juegos con las palabras, juegos con el ritmo corporal que podemos producir y los sonidos corporales. Entonces eso fue alimentando lo uno a lo otro, mi práctica pedagógica con la investigación, y realmente pues el juego es un tema esencial en mis libros. Cantar, tocar y jugar, que es un libro que recopila juegos tradicionales, pues partió de juegos que yo jugaba de niña y que en la investigación encontré que se jugaban en otras partes del país, que los textos habían cambiado y que las formas coreográficas de los juegos habían cambiado. En fin, después con Mafe, que he editado los otros libros, ella sabe de este tema y pues, de la experiencia que tengo y de cuánto estudié de este asunto, y me ha ayudado, me ha encaminado a hacer libros que están todos apoyados, digamos, en ese saber, en esa pasión, en ese interés. Y entonces yo soy como la señora del juego en la literatura infantil, pues yo diría, me encantaría ser capaz de escribir cuentos y cosas como hacen todos los demás, pero esto se me da muy bien y bueno, aquí estoy y eso es lo que hago y me fascina. Pues sí, Pilar, pero la verdad es que si tú no nos regalas esos libros tan hermosos con esa creatividad y la vinculación con el sonido y el juego con el cuerpo, nos quedaríamos con un vacío importante en Ah, la oferta de libros gracias. para niños, la verdad. Tan Sí, es linda, que muchas debo gracias. decir aquí que ciertamente los libros de Pilar, que son muy ajustados para primera infancia, tienen ese encanto de la sonoridad como parte del juego que se propone. Y bueno, ya que estamos en materia, vamos a empezar a hablar de la obra de cada uno de nuestros invitados. Eh, Aleco está pidiendo la palabra. Dígame, No, no, Alex. pero yo, que no nos pique la curiosidad y nos deje ahí colgados de la brocha. Cántate algo, Pilar, por favor, aunque sea una gotica, una Ah, cosita pues sí. sencillita. A Juego con ver, el Pilar, ¿qué nos puedes cuerpo, lo que regalar? fuere. Sí, por favor. Pues lo que se me ocurrió apenas me dijiste es una canción que todos sabemos. Los pollos de mi cazuela no sirven para comer, sino para las viuditas que lo saben componer. Componte, niña, componte, que ahí viene tu marinero, con ese bonito traje que parece un cocinero. Yo soy la que parte el pan, yo soy la que sirve el vino, yo soy la que se menea con este cuerpo tan divino. Parará. Gracias, Pilar, Maravilla. qué maravilla. Bueno, pues, y ya que gracias a Aleco entramos ya abiertamente en el tema de las canciones, ¿tú nos podrías hablar de alguno de tus libros que esté vinculado con una canción? Yo, ¿A quién Una, habla? ¿A quién? a Pilar. A Pilar, Pilar. a mí, sí, hay un libro que está vinculado con unos versos de tradición oral muy, muy difundidos en Latinoamérica, que son comadrita la rana, señor, señor, llegó su marido, sí, señor, que le trajo un ropón. ¿De qué color? Verde Verde limón. limón. Vamos a misa, no tengo camisa, vamos al sermón, no tengo pantalón. Y la botellita no tiene tapita y el botellón no tiene tapón. Quítale, quítale, quita y pon, bueno, etcétera. Pero ese verso también ha sido musicalizado. Yo no sé Ujú. realmente, Maite, tal vez tú puedes decirme si esa musicalización es venezolana, pero yo me... Serenata Eh, guayanesa, lo Sí, sí, tiene. Serenata Guayanesa tiene una versión, exactamente, que es sí. una de las que más he escuchado. Sí, Bueno, señora. entonces, como les contaba, Mafe ha sido mi catapulta para hacer libros, porque ella me dice, hagámonos un libro de esto y esto, ¿qué se te ocurre? Y bueno, entonces ella quería hacer un libro cuando trabajaba en S&M de tradición, de algún tema de tradición oral. Yo le pasé 4 o 5 propuestas y le gustó Comadrita la Rana. Y entonces me dijo, adelante pues, a hacer una historia, a construir una historia. Y bueno, yo me pensé la historia de todo lo que pasa después de ese estribillo que les recité.
y después de una última colita del estribillo que inventé, también guiada por Mafe, y me inventé toda una historia que pasaba alrededor del estribillo. Y esa historia es muy simpática porque hacía poco tiempo yo me había fracturado en una caída en Bogotá los 2 pies. Entonces, Comadrita la Rana salió una historia prácticamente autobiográfica. La ranita le fue menos mal que a mí, porque la ranita apenas tuvo pues probablemente un esguince en la historia, pero yo a través de esa construcción de esa historia, yo siento que yo pues puse en otro lugar lo duro que fue haberme fracturado, eso fue sola en una calle en Bogotá, caminando en una acera, fue una cosa muy dura para mí. Y después de esa fractura de los pies y en la inmovilidad que se produjo, yo dije, bueno, a partir de este momento en mi vida yo voy a empezar a trabajar más con mis manos. Y ahí fue donde empezó la época de exploración plástica, de grabado, en fin, que es ahora como lo que más me interesa, sin que me deje de interesar pues estas cosas que estamos conversando junticos, pero así fue la historia. Entonces, Comadrita la Rana es un libro que tiene un elemento tomado de la tradición oral y tiene una dimensión creativa que se apoya y que se alimenta de la tradición oral y enriquecido obviamente por la belleza de la ilustración de Paula Ortiz. Entonces esos son unos nuevos productos maravillosos que se nutren de la tradición oral, que la repotencian, digamos así, o la relanzan, pensando en la idea de que Mafe es mi catapulta, porque realmente eso creo que es lo que nos corresponde a nosotros hacer como creadores, que amamos esas palabras, esos dichos, esa riqueza de la tradición y que es una manera de entregársela a las nuevas generaciones, enriquecida, transformada, vuelta a juego por nosotros mismos. Exacto. Quisieras hablarnos ahora de tu libro De los pies a la cabeza, que ese sí está mucho más evidentemente centrado en el tema del juego. De los pies a la cabeza es un libro que parte de un material muy especial de la tradición, que es los versitos y dichos y juegos que los papás hacen con los niños acompañando el desarrollo en sus primeros años de vida. Todos conocemos este compró un huevito, este lo cocinó, este lo peló. Esos son juegos entonces que el niño no lo aprende así, moviendo los deditos. Es un papá, una mamá, o una abuela, un tío, un hermano que le coge los deditos y se los toca y se los acaricia y se los pellizca y le va recitando el versito. Entonces, esos juegos de primerísima infancia, de primeros años de la vida, son juegos en los cuales el adulto tienen una relación muy directa con el cuerpo del niño, ya sea moviendo algunas partes, tocando algunas partes, golpeando algunas partes, saltando con el niño o haciéndolo moverse para un lado, para el otro. Entonces, a partir de esa idea de esos juegos primeros, salió de los pies a la cabeza, como, como una posibilidad de darles a los papás versitos. Estos versitos son míos, son creados por mí, pero están alimentados de esa gracia que tienen esos juegos de tradición oral que están en todas las culturas para que los papás intervengan con los niños. Yo no veo nada ahí porque estoy 5 pollitos tiene mi tía. Bueno, yo tengo el libro aquí. 2 picotean, 2 solo pillan, y el más gordito come sandía. Bueno, mira que este está inspirado en este compró un huevito, este lo cocinó, es que tengo el celular apoyado en de los pies a la cabeza porque tuve que poner el cargador, entonces para que no se me cayera, lo tuve que apoyar en el libro. Bueno, el caso es que mira que este versito está inspirado en un adulto que está haciendo jueguitos con los dedos de los niños, entonces sirve para jugar con los dedos de los pies o con los dedos de las manos. Y las ilustraciones de Juliana, que son una belleza, realmente están apoyando, reforzando y dándole vuelo a esas posibilidades. Léese, Maite. El del pato. El que quieras. Muy bien, tenemos este. Pies Pato, voladores. pato pelón. Pato pelado, pato pelón. Este piecito se fue en avión.
Entonces me lo imaginé yo cogiendo el piecito de la mamá o el papá cogiendo el piecito del niño y moviéndoselo. Obviamente el bebé está acostado, sí, con las paticas para arriba, le mueven el piecito y le hacen ese juego, pato pelado, pato pelón, este piecito se fue en avión. Entonces, que ahí se reúne, en esa simplicidad se reúne una estimulación a jugar con el cuerpo, a inventar cómo se juega, porque en ese libro no se le está diciendo a los papás qué deben hacer. Es, digamos, es un sentido que se abre y explota a la interpretación y a la creatividad que se alimenta de lo que está en la ilustración y el texto. Y los textos todos han procurado ser realmente muy sencillos, pero graciosos, juguetones, con humor, que realmente permitan como esa chispa que se abre y crea juego. Bueno, ya miramos mucho. Sí, vamos a dar un recorrido rápido para que puedan tener una mirada de este libro, que efectivamente es una invitación a jugar, pero a jugar en familia, que es un tema importante, pues muchas veces los padres olvidan o no recibieron la posibilidad de saber cómo jugar con los niños. Entonces, bueno, una obra como esta nos da la posibilidad de compartir con los padres y en particular con los más jóvenes las posibilidades que hay de jugar con los niños e incluso de crear juegos nuevos con sus niños. ¿Sí? Que eso es muy importante y esa es una de las maravillas de la tradición oral, que no solamente nos permite evocar experiencias, nos permite crear cosas nuevas a partir de allí. Claro que sí. Y creo que eso es muy valioso y muy necesario para los padres, pero particularmente para los niños y también para los jóvenes, porque es una manera de conectarse con el sentido de pertenencia, con el sentido de comunidad. Olga, quisiera que nos hablaras tú entonces de alguno de tus libros. Vale. Lo que no mencionaste cuando hablaste de mí, que tiene un nombre que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que se llama jugarreta. Sí, Yo le quise poner jugarretas precisamente porque es una jugarreta, es una tomadera de pelo a los adultos y no sé si muestro alguna cosa. sí, yo igual voy a procurar compartir algo por acá. No sé si puedes, es que no me salió aquí la compartida de imagen. Sí, vamos a Se puede- compartir la pantalla para mostrar. Por ejemplo, vamos a ver si se puede, a ver. Ah, bueno, ahí salió algo, sí. Ese es que es el juego de timbrar en las casas, que creo que casi todos lo hicimos. Y curiosamente, aunque no haya tantos timbres todavía, digo, ahora en muchas partes, a muchos niños les sigue gustando timbrar en las casas. Entonces ahí se puede seguir pasando para ver qué más pasa y es la tomadera del pelo a los, a los grandes y burlarnos de los grandes. Ahí hay unos juegos también musicales dentro de ese libro que es un violín que se burla de la dueña, porque van para clase. Voy a ver si se alcanza a ver acá. Se llama Tarde para ensayo. Ahí será que se ve. Ah, ahí está, ahí está. Es un violín que se burla de está viendo televisión o películas, está leyendo, está en el parque montando en el columpio y la niña está tomando onces y cuando ya se mira el reloj y ve que es tardísimo, empieza a buscar el violín y resulta que el violín no aparece en ninguna parte, entonces va a donde el violín estaba leyendo, va a donde estaba mirando la tele o el celular y sigue pensando y se puede bajar, sigue pensando y pensando dónde estará y la encuentra oyendo música en el celular, en la cama, así botada. Entonces se pone furiosa con el violín y se va corriendo porque va tarde para la clase. Y bueno, estos son un libro que hicimos con SM también, que son tiras cómicas y todas son graciosas también, todas son sobre juego.
Pero también a mí me gustaría mostrar un libro que es para chiquiticos que se llama Escondidas, que me habían dicho que íbamos a hablar de eso y lo tenía requete listo. Pues vamos a hablar de ese, Olga. Entonces, aquí está Escondidas y resulta que aquí pasó una cosa muy juguetona en mi vida, que es que yo hice este libro, le hice, esto es para chiquititos, porque a mí me encantaba la idea que uno a los bebés les dice, ¿dónde está Maite? Y los niños hacen así, se esconden detrás de sus manos, ¿sí? ¿Dónde está Lecos? Y ellos se esconden así. Entonces esa idea me gustó para hacer un libro donde sobre escondidas, sobre los bebés. Y aquí vemos algunas cosas. Ah, pasar, sí. Oh, seguí pudiendo compartir pantalla, entonces no muestro mucho el libro acá. Pero resulta que acá hay una cosa que pasó, es que vamos a llegar a esta hoja, ¿sí? ¿Qué número? Es que no tiene Esta. folio, aquí, esa. Y ella se está detrás de una tela. Y resulta que pasó una cosa, que yo quiero que los que están aquí viendo, que no somos muchos, creo, cierren los ojos un segundo. Maite, Pilar, Alecos, Alecos, cierren los ojos, Aleco, no hagas trampa, cierra los ojos. cierren los ojos. Y resulta que yo un día fui a un almacén a buscar una cosa y me encontré esto. ¿Los abro? Ya pueden abrir. Una belleza. Resulta que esto les ha fascinado a los niños porque resulta que todos se esconden debajo de la tela que yo conseguí. Y la tela, chistosamente, la vida jugó conmigo. Y la tela es igualita a la que dibujé. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Entonces yo me escondo en los talleres que hago con niños y ellos también se esconden debajo de la tela. Entonces ahí se hace un juego delicioso con los niños y eso sí fue una picada de ojo que me hizo la vida, porque siempre que hago los talleres con este libro puedo funcionar con la tela. Y a raíz de eso se hacen una cantidad de juegos que pueden seguir haciéndose. Todos los libros míos también, como decía Pilar, son a raíz del juego. Saltarines, que también y que hice con Mafia alguna vez. Esta edición no está en español, pero como no tiene texto, es también el juego de saltar. Y hay otra guiño, como se dice, y es que cuando los animales van saltando, se estrellan con una parte del libro, no con ninguna cosa de afuera, que ese fue otro juego que yo me inventé, que a los niños les fascina. Ahí se ve cómo se estrellan con el arco del libro. Y entonces es tan absurdo que los niños les da risa, porque nada que les dé más risa también y más juego que el error, el disparate, la equivocación, el absurdo, ¿sí? Y todos Sí, que son todos esos elementos que forman parte del sentido del humor y que empieza muy temprano en el ser humano. yo Sí. creo que el humor también está muy, muy, muy de la mano del juego y de la creación. Para mí, por lo menos, el humor también es algo de lo que no puedo dejar de hacer en los libros. Sí, y eso es evidente en tu trabajo, pues no solamente en los juegos que estás proponiendo, las reacciones de los personajes, sino también en ciertos guiños como este violín que se manda solo, o el juego incluso con la palabra en aquella tira cómica que se titula Desolado, ¿sí? Que ya desde el título ya está planteando un juego y dispone al lector a ver que hay algo allí
en qué detenerse, que puede ser Sí. llamativo. Yo Y a propósito, entonces, ¿querías añadir algo más, Olga? sí, iba a decir una sola cosa solo para competir con Pilar. Mentiras. No para competir, sino para compartir con Pilar. Es que no soy música. Cuando hice en los libros de las vocales, yo me inventé versitos con cada animalito. Entonces era, ay, un cucú, más saben los erizos que tú. Ay, un cucú, más sabe la iguana y la hipotea que tú. Y entonces yo también hice versitos. No, por eso digo que no era para competir, sino compartir con Pilar. Muchas gracias, Olga. Es que pues, una cualidad que comparte la gente que ama el juego y que lo tiene incorporado como parte de su vida, que no lo olvidó, que forma parte de su trabajo, también tiene un vínculo particular con el sonido como material de juego y la palabra, por supuesto, como parte de esa materia que se procesa para producir un texto, para producir también un momento de encuentro con el otro. Y a propósito de humor, encuentros y sonoridad, le paso la palabra a Alecos. A ver, Vale. Alecos, ¿tú podrías, por favor, hablarnos de Un conejo es un 100 pies? Bueno, eso es un libro que se llama de pictogramas, Ajá. que son reemplazar algunas palabras por imágenes, ¿no? Pondré alguna página así abierta al vuelo. Y bueno, juego con eso. Pongamos un ejemplo primero que nada, ¿no? Sí. Vas a visitar la tierra del revés, donde un pato no es un pato y un conejo es un 100 pies. Y el chancho es como es. Una vaca en una hamaca, una ceiba entre un cajón, un valiente muy cobarde y un bebé que son bribón. Si se les aparece una palabra, suéltenla, ¿no? No se preocupen. Un desierto lleno de agua, un árbol que da elefantes y un charquito tan curioso que los sapos van con Guantes. guantes. Bien, bien. Reclama llaverita a la salida, Olguita, por favor. Un caimán que dice, o sea, un enanito tenaz, un pirata saltimbanqui y un muerto que baila. Can. Bien, se defiende con dignidad. Que baila rap. Las botas en las orejas y las gafas en los pies, una media que está entera y un pantalón bisoñé. Las historias de este mundo del revés, fueron pasado mañana y van a ocurrir ayer. Muy bien, muchas gracias. Como verán, y tal como explicó Alecos al comienzo, hay mucho juego desde el proceso de creación de estos textos. ¿Sí? Les aseguro que todo, desde la mínima palabra, la mínima imagen, todo tiene que ver con el juego en ese texto. Y yo quisiera que Alecos me permitiera compartir un texto del libro La pulga y el barco. ¿Me dejas, Usted Alecos? misma. Qué Ah, bueno, belleza. muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Este es un texto que se llama Palabarbas y que dice así. Hay palabras pegajosas, como chicle y plastilina, y otras de lo más sabrosas, como helado y chocolatina. Palabras las hay modestas y otras que son vanidosas, y algunas, como alaraca, son las más escandalosas. Hay palabras tan curiosas que con un golpe de voz sale una palabra nueva donde antes había dos. Uno puede tener cama y bajo la cama un león. Como por arte de magia, se te vuelve un camaleón. Camaleón. Mi llaverito. Otro llaverito, otro llaverito. Eh, Pero como verán, estos textos de Alecos tienen mucha sonoridad. Y yo quisiera pedirle si él nos pudiera cantar a su lado, a su lado. A ver cómo suena eso. ¿Me dejas hacer un pequeño comercial antes, chiquitico? Es que tenías la A ver, guitarra al lado y todo. pero No, claro, es que ¿Quién este juego no dijo, se improvisa. a mí no quién me dijo guitarra, avisaron. por favor? ¿Quién dijo guitarra? Ese es un tiple. Bueno, Casi. yo no le había Casi. visto, ¿Qué es? Cuéntanos. no le había visto el clavijero, pero vale.
Vale, vale. Mira, no, pero cuento la historia. Los guitarristas le cantan a su guitarra como si fuera su amante, su amiga, su amantiga, su amigante, etcétera. Pero los tiplistas, ¿qué hacemos? Yo respeto completamente las relaciones homosexuales, pero no era el caso mío. Entonces un día le cambié de sexo y le cambié de nombre y entonces se llama La Tiplina. Y mira, ya le veo distintas las curvitas y el huequito y todo. Pilar, yo no sé si yo te dije alguna vez, pero yo he cantado esta canción en muchos lugares del mundo y la adoro. A ver si me acuerdo porque hace tiempo que no la canto, pero es así. ¿Quién está en la ventana? Ana, Ana, ¿qué hace Clodo? Mira, mira, ¿qué toma Camilo? Milo, ¿quién está estrenando? Nando. Nando, ¿cuál es tu cereza? Esa que tienes. En el tesoro. Muy bien. Esto es una canción de Pilar preciosa, de Pilar y de Claudia, ¿no? Claudia Gaviria, de lo más hermoso que yo recuerdo. Yo le hice una ecografía, perdón, una coreografía. Entonces voy jugando con los niños y como la canción tiene esa maravilla que anuncia lo que viene, entonces es muy rico, ¿no? Entonces digo, la ventana, ¿quién está en la ventana? Ana, Ana. Tienen que tener las manitos libres, por favor. ¿Quién está en la ventana? Ana, Ana. ¿Qué hace Ana, Clodo? Mira. mira, mira, ¿Qué toma Camilo? Milo, Milo. Etcétera. Bueno, ahora sí, después de este comercial, paso a lo mío. Esto es un tipo de Gracias, cosas que hacen a veces los escritores, que es buscar como frases que se alargan o se achican, ¿no? Recuerdo una de Cabrera Infante, que es, ay, José, así no se puede, ay, José, así no sea, ay, José, así no, ay, José, así, ay, José, ay. Entonces, jugando un poco a eso, viene esta que se llama así. A su lado, a su lado, a su lado. Hombre a su lado, a su lado. Un hombre a su lado, a su lado. Quiere un hombre a su lado, a su lado. No, quiere un hombre a su lado, a su lado. Rosa no quiere un hombre a su lado, a su lado. Rosa no quiere un hombre a su lado, a su lado. ¿Por qué Rosa no quiere un hombre a su lado, a su lado? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo sabes tú? Maite, ¿por qué No, Rosa yo no no lo quiere un sé. hombre a su lado? No lo Pilar, ¿tú sé. sabes? ¿O No, sospechas? pues, porque Oiga, ¿y un tú qué imaginas? ¿Qué será? hombre a su lado puede estar muerto porque ya se puso azul. Muy buena respuesta. Pues sí. Excelente, excelente, muy buena. La guardo, la guardo. Bueno, eso era, muchachita. Alecos, tú me habías comentado que hay uno de tus libros que tiene, estaba tratando de encontrarlo acá, pero no en el teléfono porque lo descargué, pero no me aparece, que tiene un código QR que nos permite escuchar una pieza, unas Sí, ahí piezas. lo tienes en la mano, es el de la pulga. Sí, ok, entonces vamos a intentar de nuevo. Espera, esto también nos parece un elemento, pues que está ahora en muchos libros, pero también constituye una experiencia lúdica que expande la experiencia del juego, pero también de la posibilidad de aproximarse a la música como una experiencia estética que acompaña el texto, que acompaña esa sonoridad que hay en un libro como este. Déjenme intentar a ver si lo logro. Escanear el código acá. Voy leyendo entre tanto lo que dice ahí en ese cajoncito. Dice, en este cajón que está a punto de mear el perrito Jazmín, están guardados algunos de los textos de este libro, pero en forma de canciones. La música es Sí, de Mauricio Lozano, las letras son mías. Bueno, y el y gato. y al abrir encontramos esto. Y entonces podemos escoger una Easy Rumba. canción como Busy Room. Oye, ¿Se oye? No, No, no se oye. No se ¿Está oye. sonando allá? Sí, que no, sí, Ay, porque es muy bajo. qué raro.
Bueno, ya picamos la curiosidad. Sí, Tal. al menos ya saben que parte de esa experiencia que nos ofrece la pulga y el barco está contenida en ese código QR que nos da la posibilidad de ampliar esa, pues, esa posibilidad de juego y de conexión con la palabra como un elemento que nos acompaña desde el ritmo y desde como pues, esa experiencia de la palabra que juega, de la palabra que también invita al baile. Cuéntanos ahora, Alecos, sobre Rapito y Sapón. Vale, vale. Esto sí que es juego de verdad, porque es juego con la imagen y juego con la palabra. Si Ok. quieres mostrar, por favor, mientras tanto, un momentito. Exacto. Las imágenes están hechas con huellas digitales de mis compañeros de teatro, del Teatro de los Sentidos, en alguna ruta por allá. Por favor, no demores mucho las huellas porque las pueden escanear y sacarle la plática a mis compañeros. Bueno, todo el puede libro ser. está hecho con huellas y el argumento es porque es una historia, no sé si puedo contar un pedacito. Sí. Vale, entonces como lo contaba antes de que existiera el libro, decía así, en un país muy lejano que tenía forma de Mano. Mano. vivía Tito el ratón. No le gustaba la leche, no le gustaba el queso, solo comía jamón. Tito estaba muy Corazón. enamorado, estaba muy enamorado Estaba muy corazón. De la rana. Rana. de la ranita Esmeralda que vivía al otro lado de la gran montaña. Tito le mandaba flores. Uy, me dañé el cuento. Le mandaba flores y vestidos de... Colores. Colores. La ranita que lo quería, los vestidos se los ponía, las flores se las engullía y le mandaba jamón. Canciones. Bueno, Alegría. también, muy bien, le mandaba jamón. El día que se casaron les echaron mucho... Arroz. Arroz. Oiga, y le rindió el asuntico, pues tuvieron un rapito y un sapón, con carita de ranita y colita de ratón. Se Ay, fueron qué a vivir muy lejos a una extraña nación del Caribe por más señas al norte del Ecuador. ¿Qué país es ese? Colombia. Colombia, muy bien, muy bien. Regalos hubo y sorpresas a montón. Y a mí solo me dejaron un calcetín y un Calzón. calzón. Y aquí termina la historia de la ranita Esmeralda y su guapito ratón. Ay, qué lindo. El libro está un poquito variado, yéndose hacia la huella y todo eso, pero esencialmente esa es la historia de Rapito y Sapón, que es un juego que nace simplemente de jugar con las palabras ratón y ranita. Alecos, Ranita. ¿y ese libro fue publicado por quién? Por Panamericana. Cuéntale, ¿quién lo publicó? Panamericana. ¿Quién lo Americana? Sí, y un conejo 100 pies, ¿de qué casa editorial? Que un conejo es un 100 pies de Norma. Ya. Y los de Olga. Ella Ajá, habló Olga, cuenta. de las historietas, el del violín es de S&M y ella mostró otros más. El de los colores, el de las vocales, esos son alfaguara de lo que leo. Y saltarines, que Saltarines, era random. sí, pero queremos que siga existiendo. Entonces, hay posibilidades de que lo editen de nuevo. Entonces, Muy bien. Magnífico. Bueno, hemos podido ver entonces esta tarde distintas manifestaciones del juego en los libros para niños. Desde la representación de juegos concretos de la infancia hasta el hecho de introducir juegos con la palabra, desde la palabra y vinculados en algunos casos con el cuerpo. Rápidamente, ¿qué relación ven ustedes entre el acto de leer con los niños y el juego? La experiencia de leer, de compartir un libro con los niños y el acto de jugar. es que, bueno, empecé de una vez.
es Sí, que al Por contar supuesto. uno también está jugando. Está jugando con la voz, está jugando con el movimiento, está jugando con la tela, como hice yo, ¿sí? Entonces, contar un cuento es una experiencia también juguetona y ojalá sea juguetona, porque si uno cuenta un cuento con la noche, pues sí, hace dormir a todos los niños en segundos, que eso es muy difícil. En todo caso, yo, por ejemplo, me quedo dormida a veces contando un cuento. Quedo dormida, ellos me despiertan. Y entonces ahí también hay un juego, ¿sí? Porque yo creo que es que el contacto con un niño siempre es de juego, o por lo menos es lo que uno quisiera, ¿sí? Así sea un juego serio. Y lo triste es que el conocimiento lo alejaron del placer de jugar. Si la cosa pedagógica se convirtiera en una cosa siempre enseñar a través del juego, yo creo que habría muchos niños más contentos en las labores de tareas y todo eso, ¿sí? En las labores de lectura, en todo eso. Siempre exacto. tiene que haber juego. Alecos, ¿qué nos dices? No, Pilar, por favor, Pilar, Pilar. Ah, bueno, está bien, gracias, Alecos, muy amable. Pilar. Eh, pues los libros infantiles que ya traen, digamos, esos elementos cercanos al juego o de juego, las ilustraciones muchas veces son las que están propiciando un juego con las imágenes y una posibilidad creativa en el niño o en el caso, o ambos, ¿cierto? El texto y las imágenes. Yo pienso que una experiencia de vida a temprana edad con libros como esos y con adultos que sean capaces de llevar ese escenario del libro, es decir, llevarlo al cuerpo, llevarlo al espacio. eh, Finalmente lo que están haciendo es creando en el niño o despertando en el niño una fascinación por el objeto libro como un objeto que abre puerta a universos de gozo, de alegría, de satisfacción. Entonces, pues yo diría que ese es el sentido de estos libros dirigidos a niños, donde hay tantos elementos de juego, es finalmente pues que no pierdan el juego, pero también que amen el libro, porque uno, ¿por qué ama los libros? Porque lo hacen feliz. Y si los libros lo hacen feliz a uno en la infancia, los libros siempre van a quedar como un objeto portador de posibles felicidades. Bueno, eso es como lo que puedo decir con relación a juego y libros. Sí, y muy, muy interesante y muy importante porque además entonces el libro entra a formar parte de ese ecosistema del juego del niño, o sea, de la acción que implica placer, un placer que se puede compartir con la familia y que además acompaña, ¿sí? Es el espacio para salir temporalmente de lo cotidiano, no como evasión, sino como posibilidad de vivir otras experiencias. Cierto. Y eso Y que pues es se muy puede necesario. reencontrar, que es una promesa de que ahí está encerrado un universo al que yo puedo volver a llegar y puedo volver a hacer explotar y existir en muchos sentidos y enriquecerlo Exacto. cada vez. Sí, y eso también es un punto de encuentro con el juego, porque el juego también se puede, sobre el juego también se puede volver, ¿sí? Y Así. puede cambiar. Ahora sí, compañero Alecos. Bueno, muy poco que agregar. Una de las experiencias más bellas que tenemos de grandes es leer cuentos para los niños. Y, y siempre es una experiencia inolvidable, ¿no? Llena de satisfacciones y cosas, porque uno lee, pero le agrega cosas, le agrega elementos y todo eso. Sigue siendo, pase lo que pase, lo cibernético, lo circunstanfláutico, sigue siendo una experiencia vital leer un cuento para un niño y tener esa satisfacción. Y luego escuchar, ¿no? Cuando te dice, me lo vuelves a leer, me lo vuelves a contar, me lo vuelves a contar. Eso está absolutamente vigente, por suerte, con nosotros y con los libros. Yo, una de los regalos más lindos que me han hecho fue, le regalé un libro de espantajos
que ya está fuera de circulación, es como un encuentro de espantos. ¿Saben qué? Ajá. Pregunta, ¿saben cuál es el espanto que asusta a los espantos? ¿Cuál? No, ¿cuál será? El espantoso. Uy, sí, sin duda, sin duda. Bueno. Entonces le regalé a una parejita de amigos chilenos que tenían un niño pequeñito un libro de espantajos. A la vuelta de 2 años viene su mamá y me dice, te devuelvo el libro. ¿Y por qué? Dice, porque tienes que guardar esta maravilla. El libro estaba a punto de deshacerse ya de tanto pasar páginas y pasar páginas el niño. Durante 2 años, imagínate. Pobre libro. Yo lo guardo como un verdadero tesoro de esa experiencia. Luego, cuando hice el Rincón del Cuento, claro, tú no estabas aquí en Colombia, pero no sé si se acuerdan Pilar y Olguita, que hice una cosa que se llamaba el Rincón del Cuento, que era un programita de televisión para leerle cuentos a los niños. Y aunque tenía una dramaturgia y unos personajes y todo eso, el momento de la lectura yo me sentaba aquí había un niño y aquí había un pájaro. Y leía el cuento como se lee en la sala de la casa para un niño. Eso, muchachita. Pido que cuando ya vayas a cerrar me dejes hacer un juego chiquitico para cerrar. Bueno, no nos va a dar tiempo, Aleco, porque ya nos están pidiendo que cerremos. Apenas me Usted quedan cómo unos me segunditos me censura, me censura. para recordarle a quienes nos acompañan que, bueno, presentamos varios libros de estos autores porque tienen que ver con todo su trabajo como creadores, pero también tienen vínculo con el juego. Sin embargo, vamos a recordar cuáles son los libros que nos convocaron para este encuentro. Uno de ellos es Un conejo es un cien-pies de Aleco, de Editorial Norma. El otro es De los pies a la cabeza, de Pilar Posada Cataplum. Tenemos, pues yo tengo Saltarines, de Olga Cuellar. Y bueno, Olga también tenía preparado el de, ¿cómo era el otro libro, Olga? Escondidas sin jugar. Escondidas de, sí, de Jugarreta. Alfaguara. Esos son libros de estos autores que, bueno, pueden buscar, son muy valiosos para compartir con nuestros niños. Y bueno, también es importante que nosotros los exploremos como lectores, porque también para los adultos hay un espacio de juego allí que se puede activar a partir de cada uno de esos libros, y en particular en la conexión con esa palabra que propicia la experiencia de lo lúdico a partir del sentido y del sonido. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Hemos tenido, la verdad, una conversación con una gente extraordinaria. Pues los invito a explorar sus obras y, bueno, también a compartir con los niños que tengan a su alcance estos trabajos que son tan importantes porque realmente aportan para ese espacio de juego que, como decía Aleco, es indispensable tanto como el agua para un pez. Ya no digamos para un barco, sino para un pez. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Chao a todos. Chao, Maite. Muchas gracias a ti. Chao, Pilar. Chao, Olguita. Chao, amigos. Gracias. Pasamos rico. Muchas gracias. Chao. ¿Cómo salimos de acá? ¿Dónde salimos? ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? ¿Cómo salimos de aquí? Pon la cortinilla, ¿qué es eso? ¿Cómo salimos, Maite? Ana María. ¿Ya estamos fuera?